dando vueltecitas eso, ya que tenemos en pantalla. ¿Cómo ha estado, Ana Lucía? ¿Madrugando? Bien. No, más bien son casi las 9 de la noche. Ok, bueno, hora novelera venezolana, podría decirse. Bueno, que los chicos dieron un vuelco en el corazón cuando vieron tu rostro a más de 7.000 millas y bueno, como le decía Miguel Gómez, que te manda saludos. Ahorita, bueno, con Skype, que patrocina este evento, la literatura no tiene fronteras, no tiene límites. Y bueno, te mandamos un saludo de Venezuela y bueno, vamos a comenzar con una pregunta al estilo nunca el domingo o feriado, como anteriormente se llamaba. Háblanos un poco de ti, Ana Lucía, de la estudiante de letras de la Universidad Central de Venezuela y de ahora de la investigadora que está matando la liga allá en Portugal, en Lisboa. Bueno, primero que eso es todo un poco exagerado. Bueno, nada, yo estudié letras desde el 2001 al 2006. Me gustaban mucho las materias de área 3, o sea, hice muchas cosas por literatura y vida. Me gustó mucho la carrera, me gustó mucho la escuela, todos los profesores y pues también, como supongo ustedes, estaba un poco perdida a la hora de hacer la tesis, pero bueno, por el camino me fui perfilando qué era lo que quería hacer y al final lo que conseguí hacer algo que me dejó a mí por lo menos satisfecha. Y luego, bueno, me fui a Portugal, que mi padre es portugués y tenía como la oportunidad de ir a una beca que da el Instituto Camões, pero bueno, se lo dan no tienes que tener familiares portugueses, entonces bueno, también es un dato. Si quieren conseguirlo, me pueden preguntar, se ponen en contacto conmigo a través de Mario, porque bueno, hay muchas cosas también así buenas para estudiar afuera. Así que sacar una nota. Y bueno, nada, me dieron esta beca y me fui para Oporto a estudiar una maestría en literatura. Se podía hacer en literatura comparada, literatura de diferentes, pero bueno, yo escogí literatura portuguesa aprovechando que estaba allá. Y una vez dentro de literatura portuguesa, lo podía hacer también de brasilera o de alguna literatura africana que tiene lengua portuguesa, pero bueno, igual pensando, estoy aquí, que tengo bibliotecas grandísimas, o sea, tengo mucho material para hacerlo de literatura de Portugal, pues me fui por ahí. Y nada, y luego ahora, bueno, estoy en Barcelona, en España, porque después hice también otro máster en empresas editoriales, digamos, y bueno, estoy haciendo ahora las prácticas en una editorial. Eso, ¿cuál es editorial, por casualidad? En anagrama. Eso. Aquí todo el mundo ve los libros en anagrama y casi que son incansables por lo caro que están, pero bueno, gracias a Dios que estás ahí, bueno, y de vez en cuando consigues libros gratis ahí que te pagan en especie. Mira, háblanos un poco de tu tesis, en letras, de eso tan poético como la memoria. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a esa tesis y esa vez que una vez tuvimos una conversación muy linda, hace unos años atrás, que me hablaste de las engramas? Si puedes hablarnos un poco de tu tesis, cómo fue ese proceso, que viajaste incluso a Costa Rica, transcribiste luego unas entrevistas, ¿cómo llegaste a esa tesis? Y háblanos un poco de cómo fue ese proceso tan arduo y al final que rindió tantos frutos. Bueno, a ver, mira, yo quería empezar la tesis sobre Macedonio Fernández, pero estaba como muy perdida, no sabía por dónde agarrarlo, no sabía exactamente qué quería hacer. Sé que me había gustado mucho su novela, El Museo de la Novela del Eterno, pero sentía que era una cosa que iba mucho también por filosofía. Entonces traté de hablar con profesores de filosofía, pero todo como muy en el aire. Entonces mientras yo pensaba esto, se da la casualidad que me reúno con mi abuelo en Costa Rica y él me comenta que él quería haber escrito sus memorias, pero en ese momento él tenía Parkinson. Entonces ya no podía escribir, o sea, le temblaba mucho las manos para poder escribir, y entonces me dice que tiene como un grabador. ¿Me están oyendo? Sí, sí. Sí, pero que tiene un grabador
él no quería hablar solo con el grabador. Entonces yo le digo que bueno, que yo puedo conversar con él, lo grabo y después yo lo transcribía. Entonces yo llego a Venezuela pensando, o sea, con ese trabajo, con las grabaciones de mi abuelo, porque mi abuelo era de Costa Rica, con las grabaciones y empiezo la transcripción y entonces comienzo a pensar eso sobre el tema de la memoria y sobre la relación que tenía o cómo cada persona particular que no tiene nada que ver con el mundo de la literatura, lo que sea, como mi abuelo, tiene también ganas de contarse. O sea, como todos en el fondo tenemos como una sensación de que también podemos o somos personajes, ¿no? Y tenemos una historia. Entonces como que empecé a pensar que esto que estaba haciendo no estaba tan lejos de la literatura, por más que sea unas memorias, que no es literatura, porque no es ficción, digamos. Pero me parecía que estaba como justamente en el espacio entre la memoria y la literatura, o sea, como lo que hace ese link. Y bueno, entonces como que lo comenté con María Fernanda Palacios, que yo estaba haciendo con ella un taller que era como de ayuda para ir pensando en la tesis, para ir planeando la tesis, y me dijo que sí, y entonces me aconsejó cómo darle forma a eso, porque claro, yo sabía que el texto de mi abuelo era el texto de mi abuelo, no lo había hecho yo, claro. Entonces no podía decir como, bueno, esta es la tesis, que eran las memorias de mi abuelo, yo solo había sido un instrumento más, ¿no? Como la máquina, como la computadora o lo que sea. Entonces lo que hice fueron como ensayos, o sea, mi tesis en Letras en la Central fueron como 4 ensayos, que en total suman casi 100 páginas, sobre esto, digamos, sobre la memoria, bueno, primero el tiempo, luego la memoria y luego esa necesidad de narrarse. Y el primer capítulo era como contextualizando lo que yo había vivido y cómo había llegado a hacer esta tesis. Entonces, bueno, y ahí claro, la profesora María Fernanda me fue ayudando con muchas lecturas que tenían que ver sobre todo con la parte de la memoria, con lecturas, digamos, muy cercanas al psicoanálisis y estas cosas de cómo uno necesita esto de recontarse. Y por otro lado, yo fui haciendo para el capítulo del tiempo, como que me dio mucha libertad y entonces ahí fue donde fui como investigando cosas de neurología, de Bergson, Henry Bergson, que habla sobre la duración y o sea, que hizo como una revolución en el concepto del tiempo a finales del siglo XIX. O sea, como fui viendo, digamos, hasta Einstein, o sea, todo lo que tenía que ver con el tiempo, a ver cómo eso lo metía, cómo todas esas ideas al final en un individuo tienen algo que ver. Y lo de los engramas, que decía María, es que, bueno, es una teoría neurológica, pero es una teoría, no se está muy seguro de que los recuerdos dejan en el cerebro una especie de huella. O sea, cuando a uno le pasa algo, y por eso cada persona cuando muere, si ven su masa cefálica, es diferente porque cada momento de la vida le va marcando de una manera. Bueno, entonces es súper bonito. Y otra de las teorías muy bonitas que aprendí es que uno hace como caminos para un recuerdo, ¿no? Y que no es que uno olvide, o sea, que es muy raro que el cerebro bote alguna información, sino que el camino por el que uno llegaba a ese recuerdo se colapsa, digamos, que ya uno no se llena de otras cosas, como que sí, se le llena de otras cosas y uno no puede llegar, pero que uno no olvida, que están por ahí los recuerdos. También hablaste una vez hace muy poco, sobre la teoría de Sekeney, no sienten que el tiempo pasa cada vez más rápido, pero por lo general dicen así la gente mayor. Y sí. ¿Qué me comentaste? Pues, no te acuerdas, creo que bueno, que es porque por el tiempo, ¿no? Porque se va haciendo, claro, cuando uno, digamos, si tienes 60 años y vives un año, vives una sexagésima parte de lo que ya has vivido. En cambio, si vives un solo año es toda tu vida. El siguiente año la vas a repetir, el siguiente ya es solo un tercio y así. ¿Será eso, Mario? Eso mismo, sí. Sí. Aunque bueno, hablaste ahorita de esa tesis que hiciste, lo que lograste, pero sí. Antes que querías trabajar a Macedonio Fernández.
antes de Macedonia, ¿qué temas estaban ahí flotando en tu cabeza para trabajar desde el primer semestre hasta el último? Que quería trabajar primero tal cosa, pero al final descubrí a través del curso que vi, supongamos, como de Fernanda Palacio, que yo quiero trabajar este tema y que lo anterior fue apenas un paso para llegar hasta allí. ¿Cómo evolucionó esa...? Bueno, sí, es muy loco porque la verdad yo quería hacer algo que tuviera que ver con... Bueno, yo primero quería estudiar a un poeta que se llama John Donne, poeta inglés. Luego, de ahí salté a un poeta venezolano, no me acuerdo el nombre. Este poeta que habla mucho de la religión. Rojas Guardia. Sí, a Rojas Guardia. Pues yo quería hacer a Rojas Guardia por eso, porque quería hacer una tesis que tuviera que ver como con teología y poesía. Y luego, o sea, saltando de un lado para otro, después llegué, cuando leí a Macedonio Fernández, me gustó muchísimo y quería hacerlo. Y bueno, y de ahí se atravesó la vivencia personal con mi abuelo, y por eso pasó a ser la tesis de mi abuelo, de la memoria. Sí, es un camino como a llegar al tema que uno va a fraguar en la tesis, es un camino casi que lleno de dudas también. Sí, pero esas dudas también tú vas agenciando lecturas que te van a ayudar a llegar a esa tesis, a llegar a ese tema que en ese momento en realidad te está entusiasmando, te llena. Y es un camino así como muy grato al mismo tiempo, que uno piense que la brújula no lo tiene claro, que no tiene el horizonte claro, pero siempre va a llegar al tema que uno realmente quiere. Que podías tú, como esta pregunta que se le dice a Miguel Gómez, aconsejar aquí a nosotros que también estamos investigando, estamos sobre la literatura venezolana, sobre otras literaturas. Aquí en este salón hay muchas personas, incluyendo Ricardo, que es profesor Marcano Tavera, que ha estudiado historia. Pero ¿cómo uno, dependiendo de sus intereses, de todo aquello que va recogiendo a lo largo de la carrera, ¿qué aconsejas tú para uno transitar por el pasillo de letras y no sea grato el camino, que esas confusiones al final van a ser... Sí. Bueno, yo creo que, primero tiene que ser un tema que les gusta mucho y que les interesa mucho. Después también saber que el mejor momento es cuando uno no está seguro de qué quiere hacer. O sea, que el mejor momento y el que es como más rico, que me parece más rico, es eso, cuando uno está leyendo todo lo que tiene que ver sobre el tema, recoger... O sea, esos tipos de consejos así son muy útiles al final, recoger fichas, hacer bibliografías, o sea, y esa es la parte como más, al final la más enriquecedora y la que les da más libertad, y también como arriesgarse. O sea, mi tesis al final fue yo hoy la estaba releyendo, yo no la había releído, y me parecía una locura algunas partes, como que me di unas libertades. Sí, claro, yo hablando de física, lo que fuera, pero era como para poder hacer mi argumento. Entonces, como eso, aprovechar el pregrado para eso, para arriesgarse, para leer mucho, que tiene que ser un tema que les guste, y no solo que les guste, sino que sientan que no se ha dicho todo, que tienen algo que decir. Porque claro que a mí me podía gustar mucho otros autores, pero sentía siempre como, bueno, ya se ha dicho mucho, o algo que, digamos, que era lo que me pasaba con Macedonio, que yo sentía, no lo entiendo, me encanta, pero no lo entiendo, entonces yo sabía que había mucho que pensar ahí. Y luego, yo creo que lo mejor, como para ya ponerse a hacer, porque después también uno necesita como aterrizar, es hacer un esquema. O sea, saber cómo va a estar hecha la tesis, digamos, bueno, pero voy a hacer 4 capítulos y cada capítulo va a hablar de esto, y después ponerse como a rellenar eso. O sea, una vez que ya se imaginaron todo, pensaron todo, a hacer eso, como una lista de cosas por hacer, y ya solo luego sentarse, bueno, en 2 semanas o en 3 semanas voy a hacer el capítulo 1, que va a tener tantas páginas. O sea, incluso así, o sea, incluso que, aunque suene muy metódico, yo creo que es como la manera de después darle a eso realidad.